ahora les voy a dar una breve charla. Otto von Feigenblatt, mi nombre, catedrático de la Universidad Kaiser en Estados Unidos y cónsul honorario de la República de Namibia en el estado de Georgia. Y les voy a hablar del rol del intelectual en países en vías de desarrollo. Una de las líneas de investigación que he seguido durante muchos años es tratar de explorar cuál es el rol de los intelectuales en la sociedad actual. Pero el rol del intelectual en un país desarrollado, en un país industrializado, es diferente al rol que puede tener un intelectual en un país en vías de desarrollo. La razón es por razones culturales y también por asuntos políticos, económicos y de presiones también que pueden haber de seguridad. Voy a hablar de 4 ejemplos de intelectuales famosos, muchos de ellos que todavía están vivos, y cómo se puede aprender de sus experiencias para poder identificar algunos retos y oportunidades que pueden tener intelectuales en países de vías de desarrollo. Primero les voy a hablar de Abigail Guzmán. Me imagino que algunos de ustedes han escuchado sobre él, un intelectual muy influyente en su país que murió recientemente. Voy a hablar del doctor Óscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz, que fue presidente de Costa Rica también 2 veces. Voy a hablar del doctor Geingob, actual presidente de la República de Namibia. Y finalmente voy a hablar de Vargas Llosa, que es un intelectual con mucha influencia, por supuesto, en toda Hispanoamérica y también en España. Pero bueno, empecemos con el caso de Abigail Guzmán, un caso bastante negativo, un caso que en muchos casos se cita como un ejemplo del daño que pueden hacer las ideas, el daño que puede hacer un intelectual aprovechando de las ideas y de su influencia sobre la gente joven y las mentes de su país para crear daño. Abigail Guzmán fue profesor en el Perú por muchos años, profesor primero de colegio, luego universitario, concentrado en las ciencias sociales, también en la teología, y fue uno de los fundadores del movimiento Sendero Luminoso, un movimiento marxista, leninista, que luego evolucionó y adoptó un modelo maoísta, básicamente de reforma agrícola, y inspiró a varias generaciones, no solamente de jóvenes que se volvieron guerrilleros y terroristas, pero también de otros intelectuales y de líderes políticos. Una persona que nunca personalmente estuvo luchando en el frente, más que todo era un líder intelectual, pero que tuvo un impacto grandísimo en su país y en toda la región suramericana. Tanto fue el impacto o el daño que hizo a su país que no lo enterraron en un lugar identificable, o sea que hubo un juicio recientemente en el Perú de que no identificaran dónde iba a ser enterrado por la posibilidad de que esa tumba, de que ese punto sea un punto de encuentro, de peregrinación de otra gente que siguiera esa línea política. Es un ejemplo de alguien que con ideas muy idealistas, una persona que con sus creencias transformó a su país y creó un problema que tomó muchas décadas y que todavía hasta cierto punto esas tensiones sociales sobreviven en toda Sudamérica y en Perú. El segundo caso que les voy a hablar es una contraparte, digamos, o el opuesto de Abigail Guzmán, que es el caso de Óscar Arias Sánchez. Óscar Arias Sánchez, costarricense de nacimiento, fue primero profesor en la Universidad de Costa Rica, estudió en Inglaterra ciencias políticas y siempre tuvo desde su juventud el sueño de llevar el desarrollo y la paz a su país y a Centroamérica. En los años 80 y años 70, Centroamérica era una región de mucha violencia, o sea, era una región que casi olvidada por el mundo, en que las grandes potencias luchaban por influencia, revoluciones, violencia, una región con poca esperanza. Cuando él llegó a la presidencia, en los años 80, logró negociar el Tratado de Esquipulas, que trajo la paz a la región, y por eso se ganó el Premio Nobel. Pero no solamente ayudó desde el punto de vista de negociar eso, pero a inspirar a muchísimos académicos de que es posible aplicar las teorías de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, de una forma constructiva
de una forma que combine las ideas, el mundo de las ideas, pero que sean verdaderamente implementables para la realidad socioeconómica de sus países. Por eso se ha vuelto un ejemplo y continúa siendo un ejemplo para el país. Pero ¿qué reto puede haber enfrentado Oscar Arias? Oscar Arias sigue activo políticamente, sigue activo también como un académico y un intelectual público, pero también ha recibido críticas. Y una de las críticas más grandes que han recibido académicos exitosos como Oscar Arias es si es posible ser un intelectual influyente, en este caso digamos en Latinoamérica o en Centroamérica, pero mantenerse alejado de la política. O sea, mantener esa independencia intelectual, esa independencia moral, digamos, del académico, ser influyente de esa forma sin meterse de lleno en la política, que ya es muy difícil mantenerse independiente o autónomo cuando uno está afiliado a un partido político u otro. Y es una pregunta abierta, continúa siendo influyente, continúa dando ponencias sobre mediación, sobre la paz. Fue uno de los movedores de establecer la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, que es un ejemplo para toda la región. Bueno, les voy a hablar ahora del número 3, el doctor Guy Ngoc. El sur de África, otra zona también que ha tenido una historia convulsa, sufrió bajo el apartheid, la gran división racial que hubo en Sudáfrica, en todos sus países. Son países que obtuvieron su independencia muy recientemente. En el caso de Namibia, en el 1990, si no me equivoco, obtuvo la independencia. Pero lo especial de esa independencia fue que no hubo sangre. En una región tan violenta, con una historia tan difícil como África, se logró una transición pacífica en Namibia y en Sudáfrica. El doctor Guy Ngoc estudió en una universidad inglesa, en ese caso que estaba en Namibia, estudió ciencias políticas, fue maestro de escuela por muchos años, y aunque estuvo siempre involucrado en el movimiento independentista, siempre creyó en la paz. Y no solamente creyó en la paz, pero creyó que su país tenía que incluir a todos los grupos étnicos, a los alemanes, porque hay muchísimos alemanes en Namibia, debido a que fue una colonia, a los ingleses también, que habían invertido mucho en el sector pesquero, y también, por supuesto, a los africanos, que controlaban el sector más que todo agrícola. Después de ser maestro por muchos años, trabajó para las Naciones Unidas, más que todo dirigiendo el Instituto de Investigación sobre Sudáfrica y Namibia, para tratar de desarrollar algunos planes realistas de cómo lograr el desarrollo económico y político de su país. Ahora es el presidente. Él es un caso exitoso. En su vida académica tuvo un buen impacto en las Naciones Unidas, pero al ser presidente tiene las presiones, por supuesto, que lleva al poder. Y en este caso, su talento como académico, al ser presidente, se tiene que enfocar en eso. ¿Cuál es el reto en el caso del doctor Guy Ngoc? Que una de las personas más talentosas desde el punto de vista intelectual de su país fue atraído al campo político y desde cierto punto de vista se perdió del punto académico, porque sí hay cierto conflicto de interés si una persona quiere ejercer la autonomía académica como profesor, como docente, como investigador, en comparación del poder político que lleva a otro tipo de acción. Finalmente voy a hablar de un ejemplo que por supuesto es muy famoso en España, que es Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, peruano, fue candidato a la presidencia, por supuesto un escritor consagrado, pero lo interesante de él fue su transición filosófica y política. Él empezó como su generación de escritores, muy atraído a la izquierda idealista de esa época, pero durante los años, según sus propios escritos, fue evolucionando, entendiendo que la necesidad de su país tal vez no era la solución al marxismo de sus años jóvenes, que era tan atractivo en una época. Fue candidato presidencial, y bueno, y ahora continúa, como ustedes saben muy bien, muy activo aquí académicamente en España y en todo el mundo. Pero la pregunta de caso de Mario Vargas Llosa, ahora que ha llegado a la cúspide, diría yo, de la carrera académica, desde todo punto de vista,
es, ¿él ahora continúa siendo un intelectual público peruano o ahora se ha vuelto un intelectual público español? ¿Hay algún conflicto en este caso del impacto que puede tener él en los centros metropolitanos como Madrid, Nueva York, o digamos Boston, en la Universidad de Harvard, donde ha sido profesor también? ¿O puede tener un impacto mayor si regresara a su país natal? Es una pregunta abierta, por supuesto, porque no existe una fórmula que puede seguir un académico para tener un impacto positivo. Pero una conclusión a la que he llegado hoy, la única, porque también a veces se encuentran más preguntas que respuestas en este tipo de ejercicio, es si es necesario para tener un impacto académico, un impacto intelectual, alejarse del poder político, o el futuro de un académico en un país en vías de desarrollo es que el mejor filósofo sea el rey o el rey sea filósofo. Y los dejo con esa pregunta, y si encuentran la respuesta me avisan. Muchas gracias por su atención.